Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a la semana 4 de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Autor Pedro Don. Título de la semana: Si aún predico la circuncisión, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Día lunes, leer con oración. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Repetimos: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Título del día: Percibir el suspiro del corazón del Padre. El contenido del mensaje de esta semana, titulado Si aún predico la circuncisión, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, se basa en dos versículos de Gálatas, capítulo 5, versículo 11 y capítulo 6, versículo 12. A lo largo de la semana veremos que la Iglesia es parte del brazo del Señor, por lo que contribuye poderosamente al cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra hoy. Además, usted comprenderá que la Iglesia es una gran caja de energización y por eso nunca participará en algo y saldrá de la misma manera que comenzó. Las comuniones, la inmersión, la predicación y el colportaje siempre son energizantes. También recibiremos algunas advertencias. La primera: los cristianos judaizantes estaban más interesados en preservar sus costumbres que en escuchar y practicar la palabra viva de Dios, traída por los profetas. Como resultado, se extraviaron y se burlaron de los enviados de Dios. La segunda: la iglesia en Jerusalén, que comenzó tan bien en el segundo capítulo de Hechos, presenciando señales y milagros, se convirtió en un foco de oposición a la verdad del Evangelio. ¿Cometeremos el mismo error? Jamás. Para ello, comencemos por vacunarnos. Cada palabra profética es un susurro del corazón del Padre a cada uno de nosotros. En el primer capítulo del libro de Efesios, vemos que el Padre tiene un deseo en su corazón, que la Biblia llama el beneplácito de su voluntad. Versículo 5. El Hijo, a su vez, atento a esta voluntad, la hace prosperar, emitiendo una voz de mando, que será ejecutada por el Espíritu Santo. Es así como se realiza la obra de Dios. Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10. Este beneplácito o buen placer es el anhelo del corazón del Padre, que es el misterio de su voluntad que se propuso en Cristo. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Reunir en Él. Esta palabra, reunir, significa encabezar, colocar a Cristo como cabeza en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En otras palabras, Dios anhela hacer de Cristo la cabeza sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Esto puede parecer muy lejano para nosotros, pero si presta atención al suspiro de Dios, se dará cuenta de que hoy el cumplimiento de esta palabra depende de nosotros, de la Iglesia. La Iglesia es el medio por el cual Cristo será la cabeza. Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. ¿Puede percibir el suspiro de Dios en estas palabras? Si es así, se esforzará de inmediato por hacerlo realidad en nuestros días. Lamentablemente,
Han transcurrido casi 20 siglos de historia de la Iglesia y aún no hemos visto que esto suceda. Gracias a Dios, el Señor ha acelerado sus pasos en estos últimos tiempos debido a la reacción que nosotros, los obreros de la última hora, hemos tenido a su palabra. Esta reacción comienza con la actitud que tenemos al escuchar la palabra que nos llega cada semana. Al igual que los hermanos de la iglesia en Tesalónica, debemos recibirla como realmente es, la palabra del propio Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. ¿Cuál es nuestro papel como iglesia? Es oír la palabra que Dios nos envía a través de sus profetas y creer que no proviene de hombres, sino que es, de hecho, lo que Dios suspira y lo que quiere que su iglesia procure hoy. Y mediante nuestra fe en esta palabra, el Espíritu realiza la obra de Dios al hacer que Cristo encabece todas las cosas. En el año 2020, en medio de la pandemia, cuando no había nada favorable para nosotros, se profetizó que experimentaríamos vivir en el seno de la aurora, las primeras señales del regreso del Señor, y que los adolescentes serían como gotas de rocío, formando un ejército de jóvenes santos en los tiempos que precederían al regreso del Señor. Salmos, capítulo 110, versículos 1 al 3. Esta palabra se ha cumplido entre nosotros y los milagros continúan ocurriendo cada día. La palabra que hemos recibido definitivamente no proviene de la razón humana, sino de Dios. Por la palabra de Dios entendemos que el amanecer de la venida del Señor ha comenzado. ¿Cuánto durará este amanecer? No lo sabemos, pero sabemos que ya ha amanecido. ¿Y cuál es la señal de que el amanecer del regreso del Señor ha comenzado? Es que las gotas de rocío, que son los jóvenes santos que se forman como un ejército de Dios en la tierra, ya son una realidad entre nosotros. Hemos visto milagros desde el año 2021 y 2022. Los adolescentes, con su sencillez, humildad y amor reverente por la palabra, fueron energizados por la vida y el Espíritu de Dios. Con esto, el Señor energizó a toda la iglesia. Una tropa de adolescentes valientes surgió entre nosotros. Y esto contagió a los capitanes, a los jóvenes más maduros y a los adultos que se convirtieron en intendentes. Todos en la iglesia se energizaron y así surgió esta poderosa herramienta, tropas, capitanes e intendentes, TCI, para acelerar la predicación del Evangelio y el cumplimiento del deseo de Dios de que Cristo encabece todas las cosas. Esto está sucediendo hoy en la iglesia. Cristo está haciendo que todos andemos en la misma frecuencia, al mismo ritmo. Cuando la palabra de Dios nos energiza, seguimos la misma dirección y así Dios puede ponernos a todos en la misma frecuencia. ¿Qué es la misma frecuencia? En la física, la luz se transmite por ondas electromagnéticas y en el caso de un láser, estas ondas están en fase, en la misma frecuencia, porque tienen la misma longitud de onda, el mismo color y están altamente dirigidas en un solo foco. En la iglesia, todos necesitamos estar en fase. No puede haber un hermano en una velocidad y otro en otra, algunos brillando menos que otros y con diferentes direcciones en la obra de Dios. Este no es el camino que debemos tomar. Cuando las ondas no están en la misma frecuencia, pueden anularse mutuamente. Esto no es lo que queremos que suceda entre nosotros. Cuando recibimos la palabra de Dios cada semana y comprendemos su suspiro, entramos en una fase y aumentamos nuestra intensidad para que Dios nos guíe y como un rayo láser hagamos su voluntad. Esto es lo que Dios ha hecho milagrosamente en medio de nosotros, pero recordemos que todo comienza por comprender el suspiro de Dios en cada palabra que nos llega cada semana.
Aleluya. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Lectura de apoyo para la semana. Libro La verdadera prosperidad, capítulo 3. Libro Reconocer al enviado de Dios. Jesús es el Señor.